Esto no es pose, no es personaje. Laciar auténtico. Opinión, experiencia y verdad. Con Claudio Laciar. Laciar auténtico. Bueno, ya estamos. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Algunos de ustedes nos estarán viendo en vivo en este momento, otros a demanda, en el momento que les quede más cómodo. Gracias. Gracias primero a todo el equipo. Acá hay un movimiento incesante. Está Cami haciendo cámara, Federico haciendo sonido, Aldi que estuvo hasta recién, Cape que se va a tomar ya su descanso del fin de semana. Hoy el ciclo de cine aquí, en la sede de la Asociación de Capitanes de Pesca en el Salón de Arriba. Es decir, en la previa del fin de semana hay una movida muy pero muy importante. Casi como en el país, solo que por cuestiones más gratas. En un rato va a estar Eduardo Carro, querida Mar del Plata, el programa de libros. Pero el país tiene una efervescencia que va de la mano de decisiones y de circunstancias. Digo, en este mismo momento, en la sesión especial del Senado, se está debatiendo el régimen penal juvenil. Este es otro tema del que en algún momento me encantaría hablar con algún experto, porque las pruebas de baja de edad para la imputabilidad de menores en incursión delictual no han sido buenas en el mundo. En un momento dado, Gran Bretaña bajó a 12 años, o proponía bajar a 12 años la edad de imputabilidad de los pibes que incurren en el delito. Yo lo que digo es que nosotros podemos poner, y creo que lo dije acá, en salita celeste un gendarme en la puerta. Y si un nene le toma la merienda al otro, lo enjuiciamos y lo metemos preso. Ahora, ¿por qué no tratamos de darle a los pibes, en todas las edades, una contención? A ver, que no sea excepcional un desayuno, que no sea excepcional un almuerzo, que tenga lo que le hace falta para ir a la escuela, mínimo, elemental, que pueda practicar un deporte en un club de barrio, en una sede gremial, en un campo de deportes, no sé. Entonces, si todo eso está satisfecho y aún así tenemos pibes que lamentablemente incurren, entonces sí, pensar en una reglamentación. Porque además el sistema, y que me disculpen las personas que trabajan en esto, no está en condiciones. A menudo se habla de lo hacinados que están los reclusos en Batán, en Junín, en San Nicolás. Chau Aldi, buen fin de semana. Pero los lugares donde se alojan menores son una especie de asunto en el que el pibe entra con un problema y sale con 10. Intentan rajarse, a menudo se aprovechan de ellos personas mayores. Entonces digo, está bueno discutir el régimen penal juvenil, pero si hablamos de un régimen social y de contención, por ahí nos evitamos que los pibes caigan en esto. Con esto no estoy estigmatizando a nadie, porque no es verdad que si sos pobre sos choro. No. Lo voy a negar y voy a discutir hasta el día de mi último aliento. Pero convengamos que si la vida te pasa a esta altura, el primer día no, el segundo día no, el tercer día te afanás una manzana de la verdulería. Y no está bien, pero digo, tampoco está bien que los pibes sufran de una marginalidad. Los pibes, los grandes, los viejos, este es el asunto. Y esta es la esencia de una discusión que está aconteciendo y que en un rato, 4:30 de la tarde, en la Plaza Rocha, sobre la avenida Pedro Luro, imagino que en la intersección de 14 de julio, se va a poner en marcha una movilización con representantes de todos los gremios, de las 3 centrales obreras, de jubilados, de gente común, del que sienta que tiene algo para expresar. Esto no es una cuestión, acá no se está refutando algo que seguramente tiene razón de ser. Digo, a ver, la industria no sigue siendo como en la revolución industrial. Se han creado procesos, en muchos casos, no en todos, menos contaminantes, que exigen menos físicamente a un trabajador. 100 años de
legislación laboral que llevó a que la Argentina fuese destacada en la Organización Internacional del Trabajo, porque dicen, che, ustedes han logrado cosas en Latinoamérica, fuimos espejo para que muchas otras sociedades intentaran. Pero también es cierto que cada vez que hay una tendencia, como está ocurriendo ahora en el cono sur de América, de ir hacia a una derechización política, empieza a buscarse la quinta pata al gato para ver cómo hacemos. Che, no, es mucho, vemos. Esto que nos está pasando yo no lo recuerdo en una magnitud semejante. Vos que estás allí, vos que nos vas a ver más tarde, quiero que sepas, nos podés encontrar en phantom.net.ar, en Instagram, @phantomintheair, en Facebook, Phantom in the Air. Hay un mail que se llama, que es así, que es hola@phantom.net.ar, y un WhatsApp por si querés dejar alguna cosita, algún contacto, algo para que te busquemos o para requerirnos, que es el 223-437-7506. Phantom está en Mar del Plata, también tiene un capítulo patagónico y próximo está a ponerse en funcionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si no recuerdo mal, Fede, ¿qué nos contó Jorge? Es zona de Puerto Madero, me parece. Quiero ir yo allá, como quiero ir también a la Patagonia. Un día vamos a tener que ir de pesado, de plomazos, para que nos acepten. Y para charlar de este tema y de otros, pero que tienen que ver con esto, con el respeto a las formas, el respeto al trabajador, al que fue trabajador, y prepararles un camino adecuado a los que vienen por detrás de nosotros por generación. José Luis Rocha, hombre de la CGT, y además un laburante, un tipo que no se la contaron, la sabe. Gracias, José, por venir, es un placer, bienvenido. ¿Cómo anda todo? No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad de poder transmitir y poder contar de qué se trata esto y cómo entendemos que va a perjudicar a los trabajadores esta mal llamada reforma laboral. Uh-huh. Y digo, a veces uno piensa, el que es crítico de la postura, por ejemplo, de la Central de los Trabajadores, de la CGT, de la CTA, de los que estamos en la vereda opuesta al pensamiento que tiene el gobierno, dirán, che, pero estos tipos quieren conservar sus privilegios, quieren llevar agua para su molino. No, por eso yo dije antes, guarda, porque la legislación laboral argentina sirvió de espejo a muchas otras legislaciones laborales del mundo. Entonces, no estamos hablando, yo creo que es intención del gobierno, pues son muy pispiretos, que nosotros estemos peleados entre nosotros. Así, no, pero entonces, ¿qué quieren? ¿Guardar el privilegio? No, ningún privilegio. Acá estamos hablando de que se afecta a la generación que actualmente trabaja, a los que ya trabajaron, porque con esta manera, con este cambio, con estos cambios que se prevén, y yo supongo que los fondos de jubilaciones y pensiones van a parar al demonio. Y el que no llegó todavía, aprovechan que no lo conoce, que no sabe. Y me dicen, pero los pibes están acostumbrados a esto de que trabajan 3 meses. No están acostumbrados porque no conocen otra cosa. ¿Se entiende? Sí, a ver, yo hace un tiempo que estoy intentando, no sé si es de manera correcta, pero por lo menos creo que es una forma que tenemos que rebatir estas cosas, tenemos que discutirlas. Cuando se habla de reforma laboral, una reforma laboral, entiendo, o una modernización laboral. Yo provengo de la metalúrgica, de la industria en general. De chico trabajaba en carpintería de madera, entonces, digo, claramente los trabajadores no trabajan como hace 40 años, porque la modernización ha hecho que haya maquinarias. Entonces nos pasa hoy, por ejemplo, en la metalúrgica, donde hay trabajadores que se han formado para manejar y para trabajar con, por ejemplo, tornos computarizados. Entonces eso requiere que el trabajador se forme y que tenga una profesionalización. Entonces nosotros desde la metalúrgica de la UOM hemos dicho, bueno, esos trabajadores que se han formado para manejar ese tipo de maquinarias nuevas, modernas, necesitamos también modernizar la ley o los contratos de trabajo, y que esos trabajadores, por ejemplo, en la metalúrgica, no sean
oficiales, sino sean oficiales superiores, una categoría superior a la de oficial o de oficial múltiple, porque, insistimos, se ha preparado para eso. Entendemos que así tiene que ser, justamente por la modernización, porque la tecnología va avanzando rápidamente. Entonces pedimos a esa categoría, que claramente es un aumento de sueldo a ese trabajador que se ha preparado, insisto, para esta modernización. El rechazo que tenemos de las patronales a dar esas categorías es impresionante. Entonces, cuando nos hablan de reformas, no entendemos muy bien cuál es la reforma. Uh-huh. Después, tomar algunas palabras del presidente. Yo trato de hacer este ejercicio. El presidente dice: tenemos que terminar con unos 100 años de decadencia de nuestro país. Bien, 100 años atrás los trabajadores y las trabajadoras no teníamos derechos. Es decir, es tratar de llevar como un sinónimo decadencia a la adquisición de derechos. Exactamente. Entonces, creo que tenemos que explicar esto. Después, tratar de explicar con números algunas cuestiones. Por ejemplo, hemos escuchado a la hoy senadora Patricia Bullrich diciendo que hay pymes que están totalmente complicadas por juicios millonarios de los trabajadores de 500, 600 millones de pesos. Lo ha dicho en programas de televisión. Entonces yo digo, vamos a contestar esto. A ver, un trabajador, y vamos a intentar ser generosos porque no es lo que ganan, un trabajador gana 2 millones de pesos mensuales. Tiene 30 años en una empresa. Es despedido. Es un mes por año de antigüedad, es un mes de indemnización, con lo cual tendría 30 meses de indemnización. Por 2 son 60 millones de pesos. Conformado, y son vacaciones y aguinaldo, llegará a 70. Como el patrón es generoso, le va a regalar 5 millones de pesos, 75. Bien, mi pregunta es, ¿cómo llegamos a los 500 millones de pesos que dice Bullrich? Claro. Es mentira. Primero es un absurdo. Es un absurdo, no es así. Es un absurdo. Entonces instalan cosas y dicen, a mí me dijo un empresario. Yo, cuando se dicen las cosas, me gusta que digan, Juan Pérez tiene una fábrica de escobas en Junín, sí, y tiene un juicio laboral. No existe Juan Pérez, no existe la fábrica de escobas, es alguien que a ella le dice cosas y nosotros tenemos que creer que esa persona tiene un juicio de 500 millones de pesos. Después, otra de las cosas que se dice, lo dijiste al principio, Claudio, los sindicatos, la CGT, están cuidando su caja. La caja más importante de los sindicatos, y es por lo que vienen, no por la caja, sino porque el último bastión que tienen las derechas, por ejemplo en Argentina, es voltear a los sindicatos, sacar las representaciones sindicales. La caja importante que tenemos son las obras sociales. Uh-huh. Bien, esa es la caja de la cual se habla, la caja millonaria que tienen las obras sociales sindicales. Bien, las prepagas, y con esto no estoy diciendo nada en contra de las prepagas, porque las prepagas son un efector de salud que alguien ha creado con intención de ganar dinero, y está bien, está perfecto, es salud privada. O sea, hay un señor que dice, voy a crear esta empresa y ofrece salud. Una prepaga para 3 o 4 personas está no menos de 400, 500 mil pesos. Arranca ahí, como piso. Ese es el piso, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. O sea, sí, una prepaga nos pasan la de todos para los un días. Grupo familiar chiquito arranca en 400, 500 mil pesos. Bien. Y está bien, vuelvo a repetirlo. Está bien porque es un efector de salud que alguien ha creado para ganar dinero. Las obras sociales sindicales tienen un sistema solidario. Es un sistema solidario donde un trabajador aporta el 3% de su sueldo. Y hoy el sueldo promedio de los trabajadores es 1 millón de pesos. Con lo cual el 3% son 30.000 pesos. Más el 6% que aporta el empleador, son 90.000 pesos. Vamos a subir un poquito, 120.000 pesos. Bien, 120.000 pesos para un trabajador que es soltero y 120.000 pesos para un trabajador que tiene 6 chicos, 5 chicos, que los hay. Sí, claro. Muchos. Bien. Contra 400, 500, 600 de la prepaga. ¿Cuál es la caja millonaria que manejamos? Nos estamos cayendo a pedazos, las obras sociales sindicales se están cayendo a pedazos. Con una intencionalidad. Porque lo vemos todos los días, y esto lo digo porque a mí me toca manejar la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica. Los recursos de amparo que aceptan y que permiten los jueces en Mar del Plata, esos recursos de amparo
por las mismas patologías, por los mismos problemas, no las tienen las prepagas. Con lo cual es injusto el sistema con nosotros. Las obras sociales sindicales trabajan con hay tres sistemas de salud en nuestra ciudad y en nuestro país. Uno es el sector público, donde el ciudadano se atiende gratis, Mar del Plata. Ahora, un ciudadano que en la ciudad de Mar del Plata choca en su moto va a parar al regional, hospital público, pero si ese trabajador tiene obra social UOM, por ejemplo, sí, comercio, la que sea, el hospital le va a cobrar a la obra social los gastos de ese trabajador, con lo cual ya no es gratis. Claro. No es gratis desde el punto de vista que se sostiene con los impuestos, pero ponele como es indirecto, pero además, si tiene una cobertura de una obra social de tenor sindical, esa obra social va a responder. Tiene que pagar. Bien. Y por otro lado, tenemos el otro sistema, vuelvo a repetir, sin hablar mal y reconociendo que es una empresa, un efector de salud importante, las prepagas, que pueden subir sus cuotas porque se les ha permitido subir sus cuotas. Y nosotros nos encontramos en el medio, no pudiendo subir las cuotas, no pudiendo decirle a un afiliado, mirá, la verdad que tenés 5 hijos, vas a tener que pagar 600, 700 mil pesos de cuota, y tampoco podemos mantener una obra social que se mantiene con los aportes de los trabajadores, que insisto, no superan los 100 mil pesos por afiliado y su grupo familiar, y tenemos un efector de salud que es, entre comillas, gratis para quien se va a atender, porque claramente es sostenido por el Estado. Entonces es muy difícil, nos encontramos en una ecuación difícil, porque nos encontramos con estos tres formas de prestar salud y nosotros en el medio, sin poder decir que es gratis y sin poder decirle que podemos subir la cuota, con efectores de salud que, por ejemplo, en Mar del Plata nos han pedido aumentos del 10%, del 15%, y puede ser correcto, yo no digo que una clínica venga y nos diga a partir del mes que viene las prestaciones tienen un 15% de costo más, nosotros tenemos aumento del 1%, con lo cual ese aporte no sube el 15%. Ya mínimo ni siquiera se parece a la exigencia. Tenemos otra problemática que es, por ejemplo, la metalúrgica. Hemos hecho un acuerdo en el mes de agosto y se ha homologado hace 15 o 20 días, con lo cual estamos recibiendo los aportes de los trabajadores, porque cuando no está homologado los patrones tampoco pagan. Claro. Estamos recibiendo aportes con los sueldos del mes de agosto, y en el medio los prestadores exigiéndonos aumento a nosotros, con sus razones claramente, pero claro, no se condice el aumento que nos piden con lo que nosotros recaudamos, porque no hemos tenido aumentos y porque los aumentos cuando nos dan son del 1% mensual. Entonces nos encontramos en una situación totalmente crítica en las obras sociales, que entendemos que está direccionado, es un sistema preparado perversamente para que desaparezcan las representaciones sindicales. Yo decía, el artículo 44 hablaba de un trabajador que si estaba enfermo cobraba el 75% de su sueldo, pero si iba a jugar al fútbol y se esguinzaba, se le va a pagar el 50% del sueldo. Como yo trato de hablar de números y de estos números, pregunto, ¿ese trabajador que va a cobrar el 50% de su sueldo nos va a aportar a nosotros, a las obras sociales, también? Obviamente. Un 50% menos. Sí. Ahora, nosotros tenemos la obligación de atender ese 15 o esa quebradura, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer si ese trabajador no va a aportar lo que tiene que aportar? El prestador entonces, no va a poder hacer eso. Entonces, digo, es un plan sistemático para hacer desaparecer las representaciones sindicales en su totalidad, y uno de los grandes pilares que tenemos para las familias de los afiliados son las obras sociales sindicales. Con todos nuestros errores y con todas nuestras virtudes, hoy estamos atravesando una situación sumamente compleja, y vuelvo a repetir, si una prepaga puede cobrar 500 o 600 mil pesos de cuota y nosotros recibimos en el mejor de los casos 120 mil pesos, quiero que me expliquen cuál es la caja millonaria que manejamos. No existe. Entonces hay que intentar, creo,
insisto, he encontrado esta forma de explicarlo, no sé si es la correcta, pero lo estoy tratando de hacer con números para que se entienda cuando pero quiero se decirte habla. que yo es una de las pocas veces que escucho claramente los guarismos que marcan una postura y la otra. Esto sin dejar de lado algo que resulta fundamental. A ver, la metalurgia. Hay procesos productivos que son 24 por 24. Si yo tengo 3 turnos de 8 horas y hay 10 trabajadores por turno, trabajan 30 trabajadores. Si la tendencia que en otros lugares del mundo se está tratando de implementar, que es reducir la jornada laboral a 6 horas por turno, tengo primero un beneficio para el trabajador, que va a poder tener más horas de recuperación. Y el segundo beneficio, que no es menos importante, es que si yo divido ese proceso productivo de 24 horas por 4 turnos, tengo 4 turnos de 10 trabajadores, con lo cual hay 10 trabajadores que van a tener trabajo y que hoy no lo tienen. En una Argentina que tiene dificultades enormes y un desempleo disimulado por el cuentapropismo y no sé cuántas otras cosas y esos dibujitos que hacen para convencernos, entonces digo, es exactamente al revés de lo que en muchos lugares hoy se está debatiendo. Totalmente. A ver, nosotros vamos a contramano del mundo. A contramano del mundo como país, ahora como gobierno, creo que no. A mí me preguntaron en alguna oportunidad, cuando vinieron los Messi de la economía, Sí. 2015, Sí. decían eran los Messi de la economía, y cuando estaban terminando, en una nota me preguntaron, ¿usted cree que se equivocaron? Yo creo que no. Yo creo que no se equivocaron porque vinieron a hacer eso. Claro. Y en esta ocasión, nuevamente, el experto en crecimiento con y sin dinero vino a hacer esto. No se están equivocando. Vienen a hacer desaparecer los derechos de los trabajadores, vienen a hacer desaparecer la industria. La industria la están destruyendo. Competimos, o se pretende que nuestro país, las empresas puedan competir con empresas que son subsidiadas en sus países, con lo cual es imposible competir. Y algo que se dijo desde el principio era el déficit fiscal, el equilibrio fiscal, nunca se habló de producción, nunca se habló de trabajo, es una realidad. Nosotros no era caprichoso, y siempre lo digo y lo digo ahora en estos días. Cuando me preguntan, digo, esto yo lo vengo diciendo desde diciembre del 2023. Se iba a producir un industricidio, se iba a caer la industria, se iba a desarmar el entramado productivo de nuestro país, y es lo que está sucediendo ahora, porque vemos el futuro, porque tenemos la bola de cristal. No, porque este proceso de destrucción ya se intentó. Lo que tiene es una velocidad mayor, más cruel. A ver, la reforma laboral la quisieron intentar, y este plan económico, y los que tenemos un poco de edad sabemos y nos recordamos las propagandas que había en la televisión de la silla que se rompía cuando era Argentina, la silla que venía de afuera que era muy buena. Bueno, los militares lo intentaron hacer. Ahora digo, los militares lo intentaron hacer y no se animaron a lo que están haciendo este gobierno hoy. Después vino Menem, que fue una especie de segunda versión, y tampoco llegó a este nivel. Tampoco llegó a este nivel. Entonces esto es más rápido, más cruel. Y insisto, yo vengo planteando esto desde el primer día porque escuchamos al candidato nunca hablar de producción, siempre hablando de destruir. Cuando se paraba en algún programa decía esto afuera, esto afuera, esto afuera. Decir que si las empresas no eran competitivas irán a la quiebra. Bueno, están yendo a la quiebra las empresas. Lo dijo, lo anticipó que a esto venía. A ver, nosotros hemos hecho un acuerdo, la Unión Obrera Metalúrgica, en Tierra del Fuego. Yo lo que planteo desde aquel momento, porque esto pasó hace un año, prácticamente fue nuestro secretario general en apoyo a los metalúrgicos en Tierra del Fuego, fue a la isla, hicieron un acuerdo para mantener los subsidios, y yo pregunto, ¿en serio creen que es para vender un teléfono más barato, más caro, o un aire acondicionado? No, tiene un objetivo, que es, lo dije en aquel momento, el objetivo es vaciar la isla para instalar una base militar de Estados Unidos. Por eso intervinieron en el puerto de Ushuaia.
Cuando yo lo dije, algunos se sorprendían. Bueno, hoy la respuesta está. Hay dos formas de vaciar la isla: a los garrotazos o haciendo lo que están haciendo. Entonces la gente se está yendo. Hay unas empresas que ya cerraron y están tomadas. Les cuento, la empresa está tomada por la mitad de los trabajadores, la otra mitad ya se fue de la isla. El carnicero que no pueda vender se va a ir de la isla, el señor de la tienda, del kiosco, la peluquería, van a vaciar la isla. ¿Con qué objetivo? ¿Vender un teléfono más barato? ¿No? Hay un objetivo: vender nuestros recursos naturales. Ya los están vendiendo. Han intervenido el puerto y todavía no han explicado el por qué y para qué. Entonces, el objetivo, insisto, es, porque el presidente en ningún momento habló de producción, en ningún momento habló de trabajo, siempre habló de equilibrio fiscal, y el equilibrio fiscal no estamos en contra de eso. Decimos que de esta manera claramente se consigue, o sea, y lo planteamos también al principio de este gobierno. Si vos me das tu sueldo, y no importa lo que ganes, vos me das tu sueldo y yo te lo administro, y seguramente en 6 meses tengas un superávit. Ahora después me vas a decir: José, no pude pagar el colegio de los chicos, me cortaron la luz porque no la pagué. Bueno, pero no les pude dar de comer. No le pude. ¿Qué hago? Se los mando a mi suegro. Pero yo tengo equilibrio fiscal, te voy a dar plata. Sí. Bueno, eso es lo que están haciendo. Y este plan económico, insisto, no les resultó, este plan económico no les resultó a los militares cuando los militares no tenían contra, porque no tenían senadores, no tenían diputados, ni a favor ni en contra, porque era una decisión unilateral de los militares, no tenían sindicatos porque estaban todos intervenidos, y así todo este plan económico no funcionó, sin ningún tipo de oposición. Lo implementaron y no funcionó. ¿Por qué funcionaría hoy? Nunca va a funcionar este plan económico, y no sé si va a funcionar en otros países. Si funciona, no quiero hablar de lo que no sé, pero en nuestro país no funcionó nunca, ni va a funcionar. Dejar a la gente sin trabajo, con muchas necesidades, y rescato algo de lo que decías con respecto a los chicos, y alguna vez lo dije, a mí me criaron en un hogar donde robar está mal, donde hay un montón de cuestiones que están mal, que no se hacen. Quiero decir, me crié en un hogar con mis padres diciéndome que uno tiene que ser honesto. Ahora, cuando los hijos no pueden comer, uno deja de ser honesto. Sí. Porque robar una manzana es robar. Sí, aunque sea una manzana y aunque sea por necesidad. Aunque sea por necesidad. José Luis, primero agradecerte que hayas venido, porque ya te estás yendo para el inicio de la movilización. Después por la claridad de conceptos y por tener memoria y por dejarnos en este espacio que la Asociación de Capitanes de Pesca pone al servicio de la comunicación a través de Phantom, que le lleguemos a la gente, porque se oyen pocas voces donde se analiza concienzudamente y se cuenta con evidencia cuál es la situación. Así que valoro mucho que hayas venido, que no sea la única vez, aquí estaremos para recibirte. Mil gracias, y en modo distante adherimos, particularmente yo, y adhiero a este reclamo que va a haber esta tarde en Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme poder expresar todo lo que tenemos para decir, y en defensa de los derechos de los y las trabajadoras, y en defensa de nuestra patria, porque hoy claramente está en peligro nuestra patria. Gracias, José Luis. No, gracias. José Luis Rocha, el titular de la CGT Regional Mar del Plata, que junto a la CTA de los argentinos, a los jubilados y a la gente común que va pensando que hay cosas que no están bien, en un ratito, 4:30 de la tarde, estamos en viernes, estamos en Mar del Plata, viste el programa del domingo, lo ves el lunes, esto pasó, y va a seguir pasando en tanto y en cuanto las respuestas no sean las que hace falta. Nos detenemos un segundito, hacemos una pausa que será muy breve. A vuelta de esa pausa, Diego Domingorena, presidente del Colegio de Arquitectos 9º Distrito, con un montón de temas que hacen también a esta actualidad. Ya volvemos. La CIAR, auténtico. Parrilla Asador Criollo La Tranquera.
Más de 30 años marcando el inicio de una tradición. Somos uno de los lugares clásicos de la costa atlántica, ubicados en Mar del Plata, sobre Avenida Constitución 6576. Especialistas en carnes argentinas, calidad, experiencia y sabor de verdad. La Tranquera, parrilla asador criollo. Ideas claras, voz firme. Laciar auténtico, con Claudio Laciar. Bueno, está tan rica y tan jugosa la charla que un día de esto no hacemos más la pausa. Y lo que chamullamos entre bloque y bloque lo dejamos al aire, porque total, siendo viernes hoy, este programa se está haciendo el viernes 27 de febrero. Viernes 27 de febrero que tiene una connotación histórica. Hoy hace 214 años que Juan Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de una familia de origen español, su padre comerciante, él se va a estudiar a España, fue abogado, fue contador, impulsor de la siderurgia. ¿Saben que el primer barco de casco de acero no se construyó en Cádiz? Se construyó en Asunción del Paraguay. Después tendríamos que explicar cómo es que Asunción del Paraguay, siendo una potencia siderúrgica del siglo XIX, con todo respeto lo digo, porque sé que hay otras virtudes que el Paraguay tiene, todas estas cosas, la calidez de su gente, pero terminó exportando naranjas. Bueno, ahí mucho tenemos que ver en lo que vino después de Juan Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, esa guerra de la Triple Alianza que aún hoy me duele en el alma, y a los que tenemos sentimientos. Yo no tengo enemigos en ningún pueblo. En todo caso puedo discrepar con los procederes de sus gobiernos. Futboleramente vamos a pelear hasta el día del juicio final, con los chilenos, con los brasileños, con todo el mundo. Ahora, yo voy a Chile y me tratan de una manera estupenda. Cosa diferente son quienes gobiernan. Y les ha pasado a gente que venían a la Argentina y se encontraban fabulosamente bien en algunos gobiernos, sobre todo los gobiernos de los procesos de facto. La arquitectura es arte, pero también es progreso, porque genera oportunidades. Bueno, hoy Mar del Plata está viviendo un proceso virtuoso desde el punto de vista de la generación de trabajo, de las inversiones. También es cierto que la arquitectura, entre otras cosas, incorpora el paisajismo, incorpora la preservación del medio ambiente. Y acá hay unos cuantos ítems que me gustaría charlar con Diego Domingorena, que amablemente nos está visitando. ¿Cómo te va, Diego? Qué placer, bienvenido. Hola, Claudio. No, el placer es mío. Gracias por invitarme. Primero, ¿qué profesión elegiste? ¡Qué maravilla! Linda profesión, hermosa. Conflictiva, dificultosa, pero es hermosa. Sí, claro. No solamente porque está, como vos bien dijiste, plasmado el arte que uno siente que puede imprimirle a una obra, sino también porque es una profesión que tiene mucho que hacer por lo social, ¿no? Uh-huh. No solamente cuando uno encara una vivienda unifamiliar para un cliente particular, sino también cuando piensa en la ciudad, cuando piensa en la gente que precisa una vivienda, que precisa mejorar su vivienda. Es muy amplio el espectro del arquitecto en el que se puede desarrollar. Mirá, sin ir mucho más allá en la entrevista, pregunto, ¿por qué razón crees que hace tantos años no tenemos formalmente un plan de vivienda social? ¿Cuál es la razón?
Digo, primero, definitivamente es una razón política, es decir, una determinación que los gobiernos no le han prestado demasiada atención, o algunos un poquito más, pero en general no mucho. Sí, son planes que generalmente, o en la mayoría de los casos, tienen que venir de los estratos nacionales, ¿no? Uh-huh. Que un municipio pueda encarar hacer vivienda social es bastante dificultoso. Acá hubo una experiencia, recordarás, de las 1.500 viviendas. Las famosas 1.500 viviendas. Sí, que no fue una buena experiencia. Pero bueno, inclusive en las últimas décadas los municipios apenas si pueden subvencionar sus gastos. Sí. Cuando se le traspasó la educación, se le traspasó la salud. Estamos viendo que la mayoría de los municipios, y en particular Mar del Plata, que es una ciudad intermedia, son las que tienen más dificultad para manejar su presupuesto. En ese contexto es difícil que un municipio pueda encarar este tipo de obras sin los gobiernos nacionales. Claro. Y bueno, en las últimas décadas hubo algunas cuestiones que aparecieron, el plan federal, el Procrear, fue un programa muy virtuoso que estaba apuntado a la clase media baja, que bueno, curiosamente yo pensaba, ¿no? En su momento se lo criticaba porque se solventaba con el fondo social de ANSES, sí, que encima era un fondo que se recomponía, y hoy en día estamos asistiendo a que ese fondo está con otros rumbos que se le están imprimiendo, sí, que son muchísimo menos virtuosos y muy, si vos querés, sesgados, ¿no? Claro. Porque está pensado para solventar los despidos de las empresas. Ahora, Diego, qué notable, porque la matrícula de los arquitectos muchas veces es consultada. Lo que yo noté también, y se notó esta semana, ahora se está discutiendo también la aprobación o no del presupuesto municipal. Se hizo una asamblea ayer de mayores contribuyentes. El día anterior se había citado a diferentes vecinos para que dieran su opinión. Acá estuvo ayer Ricardo Belimirovich, de los productores frutihortícolas de la región, dice: no nos dieron ni una respuesta, no nos dijeron ni sí ni no. Se había agarrado un fastidio muy grande, lo tuvimos que calmar a Ricardo, porque dice, lo que están haciendo es cumplen con el reglamento, pero no explican nada. Y la pregunta es, ¿vos sentís que cuando convocan a los matriculados y al colegio en particular, prestan una atención debida en cómo deberíamos orientar todo lo que la arquitectura puede proveer en materia de control, de orientación, de sugerencia? Mira, justamente ayer tuvimos una reunión con el Colegio de Técnicos y el Colegio de Ingenieros, que estamos con un tridente armando, sí, digamos, una comunión para atender un montón de problemas que tenemos como matriculados y también estos temas de la ciudad. Y justamente hablábamos esto, ¿viste? Nosotros ni siquiera tenemos la delicadeza de que nos convoquen, nos escuchen y después no nos digan nada, porque ni siquiera estamos siendo convocados. Y estamos pidiendo ser atendidos por el anterior intendente, por el nuevo intendente, y no tenemos respuestas. Así que la persona esta que se ofuscó, sí, tiene una ventaja por sobre nosotros. Sí, por lo menos lo pudo ir. Sí, nosotros, uno se ríe, pero es lamentable. No, es lamentable. Nosotros realmente arrancamos con una relación de intercambio con el municipio en la pandemia, cuando trabajamos, hablo desde el Colegio de Arquitectos ahora. Sí. Trabajamos en el programa de salud, ¿no? Que había que llevar adelante, que tenía que ver con la industria de la construcción. En la pospandemia trabajamos en esta resolución, estas ordenanzas de incentivo a la construcción, que también se nos tuvo en cuenta y participamos, y de ahí en más hubo una ruptura de la comunicación en la que no lo hemos podido solucionar. Así que el de hoy seguimos reclamando que se nos atienda, tenemos un montón de reclamos, como te dije, en lo profesional, en lo gremial de nuestros colegios, y después también tenemos una mirada que vos bien la sabés porque siempre nos convocás. Siempre charlamos, sí. Y te la comunicamos de cómo pensamos que tendría que ser conducido justamente esta virtuosidad que tiene Mar del Plata de tener este desarrollo, que realmente es atípico en el país, pero digamos no se lo aprovecha en todo su virtuosismo, no se lo hace sostenible y genera un montón de complicaciones para el futuro. Diego, ¿qué es una ciudad sustentable? Definila en pocas palabras, porque sí, es muy grande. Sí, la palabra sustentable se está reemplazando en el urbanismo internacional por la de sostenible. Sostenible. Sí, que tiene que ver, digamos, que sea una ciudad que pueda sostener a lo largo del tiempo un montón de cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, con la movilidad vehicular, con el medio ambiente, con sostener el medio ambiente, con conservar su patrimonio, en fin, que sea virtuosa y que sea accesible y participativa para toda la comunidad, ¿no? Eso es muy grande el concepto de sostenible, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar a largo plazo y que todas las cuestiones que uno persigue y que se pueden conseguir se sostengan a lo largo del tiempo.
Hablemos ahora de un aspecto fundamental. Mencionaste entre los ítems de la sostenibilidad de las ciudades el medio ambiente. Y uno tiene aquí una prodigalidad que la vida, el creador, depende de la creencia que uno tenga, pero esta es una región maravillosa. Ahora, no es algo que se sostenga en el tiempo si no cuidamos algunos aspectos. Por ejemplo, este proceso virtuoso de una industria de la construcción que se desarrolla extraordinariamente ha generado una dificultad. Y la dificultad es, por ejemplo, entre otras cosas, cuando yo llegué a Mar del Plata hace 32 años, la radio, que es LU9, estaba ubicada en La Rioja 2371, entre Brown y Falucho. Y yo iba a la casa de mi productor, que vivía sobre la calle La Rioja, entre Mateu y Quintana, entre Quintana y Mateu, por mejor decirlo, según se avanza por La Rioja, íbamos caminando, porque eran unas cuadras y terminábamos el programa y nos íbamos muy felices. Veníamos los domingos, después sábado y domingo, después me quedé toda la semana. Y era un barrio de casas bajas en general y con una serenidad importante en cuanto al desplazamiento de la gente. Hoy, 32 años más tarde, han crecido innumerable cantidad de edificios en propiedad horizontal y mi pregunta, Diego, es si lo que no se ve, porque lo que se ve es fantástico, bueno, mirá qué lindo, un edificio. Ahora, donde había una casa solita con 40 metros de fondo y terreno verde, hoy hay una losa y ponele que no estén todos los departamentos ocupados. Si hay 30 departamentos, 10 están ocupados, 20 no, pero hay 10 ocupados. Donde vivía una familia ahora viven 10. ¿Cómo están las estructuras que no se ven? ¿Y qué riesgoso puede resultar eso para la sostenibilidad de una ciudad? Bueno, por supuesto, el tema de las infraestructuras es lo primero que uno tiene que pensar para pensar en la sostenibilidad y en cuidar el medio ambiente. Es lo que nos está ocurriendo en Mar del Plata y lo estamos viendo con estos desarrollos que están, se están materializando sobre lugares en lo que no está tabulado si realmente soportan la carga, o lugares donde no hay infraestructura. Todo el crecimiento que está viendo hacia la zona sur de la ciudad, está ocurriendo eso, y estamos viendo zonas que se inundan, estamos viendo contaminación de los arroyos. En la zona sur, el arroyo Corrientes, hay una apreciación judicial de los vecinos, sí, justamente porque el barrio Las Prunas está contaminando el arroyo. Ese arroyo va a parar a la playa. En el mar se ha encontrado contaminación también. Es sabido que hay una saturación de pozos negros en toda la zona sur, en toda la zona oeste de la ciudad. Entonces, el no pensar las infraestructuras es lo más grave de todo esto de no planificar. Justamente para hacer algo contrafáctico que nosotros vivimos en estos días, no sé si has escuchado, pero Pinamar puso en marcha su plan Pinamar 2050, Ajá. que está en base a un código que puede tener sus críticas porque por ahí está sobredimensionando lo que es la carga de la ciudad en cuanto a densidad, pero es muy serio porque está justamente apuntado a que el desarrollo está condicionado al desarrollo de las infraestructuras. Si no, no es posible que la ciudad crezca. Y eso es como la base, ¿viste? Y además, agrego una cosa que no tiene que ver con esto, pero ya que menciono ese código que es muy virtuoso, están tabuladas las compensaciones que ocurren cuando un desarrollo se beneficia con un cambio de normativa que hace un municipio. Sí. Que eso acá tampoco ocurre. Y también tiene que ver con la sostenibilidad, porque en una ciudad en la que todo el tiempo escuchamos repetir que no hay dinero, y que por eso están las calles destruidas, que no se puede hacer mantenimiento, que hay plazas que tienen 1 metro de pasto y no se puede cortar, todos estos desarrollos que mencionamos al principio, que es virtuosísimo para la ciudad, no tiene captura de compensación. Y eso no es una mirada comunista, socialista, si vos querés, digamos, eso ocurre en los países del primer mundo. La ciudad de Pinamar, que es una ciudad que no puede estar catalogada ideológicamente como de izquierda, sino todo lo contrario, lo tiene tabulado en este código. Cuando un desarrollador compra un terreno rural y se beneficia con una normativa que da el municipio y gana un montón de dinero, que está bien, porque para eso es una empresa, obvio. Sí. Pero tiene que compartir el beneficio con la ciudad. Y esas son las compensaciones. En Pinamar directamente está puesto en los derechos de construcción. Cuando cambia un propietario, decide tomar esa normativa para beneficiarse económicamente, automáticamente cuando paga el derecho de construcción está pagando al municipio ese rédito que le dio el municipio. Y eso se vuelca hacia infraestructura. Claro. Fíjate que hoy hay una discusión muy grande
porque justamente en el Consejo Deliberante deben estar ahora discutiendo este ítem. Un crecimiento de las tasas y la preocupación por la sobretasa que se aplicó en su momento a los combustibles, ahora porque hay un desdoblamiento y lo que es alumbrado público va a venir en la boleta de nuestro consumo de energía eléctrica a través de la empresa EDEA. Ahora bien, hay un ítem que no se ha tocado y vos lo nombraste. Digo, a ver, yo promuevo un desarrollo edilicio y según el Código de Ordenamiento Territorial puedo construir 10 pisos. Pero advierto que hay una demanda mayor, entonces voy al municipio y digo, buenas tardes, señor. Mire, yo desearía poder superar lo que aquí se permite. No, y bueno, no se puede. Se podría en tanto y en cuanto usted debería pagar una multa. Y ahí aparece ese monto X, cualquiera sea, que serviría para compensar, ya que vulneramos, lo ideal sería no vulnerar, pero ya que lo vulneramos, bueno, que esto se note en beneficio comunitario. Y no está pasando, Diego. Sí, yo me tomo algo que dijiste vos cuando describiste cuando ibas a la radio y veías que estaba todo el espacio libre pavimentado. Lo vi cambiar. Hay un concepto que no está claro, que es todo lo que es el espacio libre, una parcela que tiene un propietario, todo el espacio que está libre en el aire y en los retiros, porque la normativa no le permite construir, eso es de toda la comunidad, no le pertenece al propietario. Claro. El terreno que tiene que dejar libre, el 40% libre, nuestra ley provincial 8912 dice que tiene que ser terreno permeable, pues justamente nos pertenece a todos y ese espacio tenemos que permitir que drene el agua. Bueno, nada de eso ocurre y esto que vos decís lo deja a las claras. Si vos querés tomar el espacio urbano, aéreo, que no te corresponde porque es de la comunidad, en todo caso tenés que pagar para que la comunidad tenga un rédito y pueda volcar ese rédito en el bien común. Claro. Es así de sencillo, ¿no? Así que no, cuesta mucho entender esto de que la ciudad esté pasando por un mal momento económico y no se pueda utilizar estas herramientas de captura de compensación, plusvalía o como vos le quieras decir, de acuerdo a como a cada uno le siente mejor. Mira, a medida que vamos charlando, a mí se me van apareciendo imágenes. Viví 10 años en La Plata, mis 2 hijos mayores son platenses, antes de venirme a vivir a Mar del Plata. Me encanta. Me encanta La Plata. Me pasó que estuve unos años sin regresar. Los primeros años que vinimos íbamos siempre, porque los amiguitos del jardín de infantes, nuestros amigos, nuestros compañeros, pero después la vida te va llevando por otros caminos y tardé un poco en ir. Cuando volví, normalmente iba en auto, se ingresa, vas hasta el cruce de Echeverri, ingresás por la avenida 44. Cuando atravesamos 131 empecé a ver cosas diferentes, como que se poblaron. Yo vivía en 12 y 44 y después viví en en Boulevard 82 entre 28 y 29. Esto es a 3 cuadras del estadio Diego Maradona, porque el canal, hoy llamado ampulosamente América, en un tramo, cuando fue de Héctor Ricardo García y de Pepe Iusta Cornet, estaba en el establecimiento que había ocupado una antigua fundición, inclusive estaba en la guía de los puentes grúa, se construyeron estudios, se invirtió un montón. Y es 27, 530, 531, 2 cuadras del estadio. Pero cuando entré por 44, empecé a ver edificios, a punto tal de que si no miraba los cartelitos, no sabía en qué calle estaba. La singularidad de La Plata es que de cada 6 cuadras tenés una plaza. Más o menos ahí me referenció. Cuando se inunda la ciudad de La Plata, no me acuerdo si fue... No me acuerdo precisamente el año 4 o 5 años, antes de la pandemia. Claro, me vino a la memoria un asunto. El edificio que yo habitaba, el departamento que yo alquilé, mi primer departamento, estaba en 12 y 44. Desde ese edificio yo tenía una vista a Plaza Paso y al pulmón de Manzana, en la parte posterior del edificio, desde mi lavadero se veía la plaza y el corazón de la manzana irregular allí de mis vecinos. Pero desde el balcón, la siguiente manzana, calle 12, 44, calle 11 y 45, eran casonas antiquísimas y 40 metros de terreno. Cuando yo vi
vi cómo se habían construido los edificios y demás. Digo, mirá vos, qué cambiada está la ciudad. Después caí en la cuenta que cuando llovieron 200 y pico milímetros, 250 milímetros en un día, a razón de 50 milímetros por hora, yo dije, no, la ciudad no estaba preparada, ni lo está hoy. Y ese regarle cemento por doquier, bueno, terminó como terminó. Por eso mi preocupación ahora en Mar del Plata, Diego, a mí que la prosperidad le llegue a quien toma riesgo me parece estupendo. Ahora, estamos midiendo la dificultad que puede tener una ciudad y una población si no se atiende esto. Y acá voy a otra cosa, que ustedes, los profesionales de la arquitectura, los ingenieros, que es planificación. Yo no puedo pensar cómo resolver los problemas que hace 20 años arrastramos solamente. Yo me tengo que adelantar, porque, vamos, si ni yo puedo creer que pasaron 32 años desde que llegué a Mar del Plata. Volando. Es un tris. Y si nosotros nos quedamos en el hoy, tus hijos, mis nietos, tendrán que vérselas en figurillas. ¿Por qué no se piensa en la planificación? Justamente lo que hablamos de la sostenibilidad, ¿no? Es lo que vos estás describiendo. Yo creo que es por desidia. Desidia porque hay, como te nombré a Pinamar, hay un montón de ciudades que están llevando adelante, sin ir más lejos. Nosotros estamos impulsando, ya lanzamos un concurso en la ciudad de Miramar para un master plan para la zona norte. Sí. Miramar está creciendo hacia el mismo sector que crecemos nosotros en Mar del Plata, pero tiene previsto hacer un master plan, que es justamente la planificación. Sí. Pensar la ciudad, cómo se va a materializar, cómo hacen las infraestructuras, cómo van a densificar unas zonas, qué va a ser público, qué va a ser privado, cómo se va a movilizar dentro de ese nuevo espacio de ciudad. Es lo que hacen los países del primer mundo, que tantas veces miramos y admiramos y queremos perseguir, es esto, ¿no? Todo lo que estamos hablando. La ciudad de La Plata tiene la virtud de ser una de las pocas ciudades planificadas de la Argentina desde su génesis, ¿no? Sí. Así que... El tema que ese crecimiento desmesurado tal vez no contempló aquello de Dardo Rocha yo creo que también, Claudio, estamos asistiendo a justamente cambios en el medio ambiente que hemos provocado nosotros. Hay estudios de Mar del Plata que dice que si acá ocurriera algo similar a lo que pasó en Bahía Blanca, terminaríamos peor que Bahía Blanca. Claro. Hay datos que dicen que la municipalidad por la zona de Rioja tendría la altura casi de 2 pisos de agua. O sea, acá también estamos en riesgo. Diego, quiere decirse que tenemos suerte. Y creo sí. Sí, en realidad no es un problema solamente de Mar del Plata, está pasando en un montón de ciudades, ¿no? Obviamente. Pero digamos, tenemos que estar preparados para eso. Y están ocurriendo cosas como esto que hablamos, el desarrollo hacia el sur, los barrios se instalan, no tienen la autorización de la OPDS, que es la dependencia provincial que justamente evalúa cómo se evacúan las aguas pluviales. Ha pasado hace un par de años, creo, un año menos, en el 2 de abril, que por un barrio que se implantó al lado se inundó todo el barrio. Sí. Eso no está previsto, por dónde circula el agua. Y más cuando hay un fenómeno como lo puede ocurrir, que estamos pensando como el de Bahía Blanca, sería una catástrofe para Mar del Plata. Mira, yo venía cuando vivíamos en La Plata con mi familia. Te digo la verdad, venía mucho de vacaciones a la costa, pero me iba generalmente a Necochea, aprovechando la extensión de sus playas y que además tenía un hotel de tenor gremial que nos costaba más barato. Pero venía mucho de paseo a Mar del Plata, porque tenía amigos, mi productor, el que me trajo a Mar del Plata, vivía acá con sus hijos, con su familia. Vine en el año 91, si no recuerdo mal, y fue un año en el que hubo una lluvia tremenda. Y cuando llegué, la ciudad era un caos. El agua que había bajado desde la serranía, siguiendo la pendiente natural del terreno, había inundado el estadio Minela, no se veían los arcos. Claro, sí, me acuerdo perfectamente. Y después, bueno, todo lo que eso produjo, destrucción. Otro día estaba en el taller de un amigo, primera junta y Salta. Se larga una lluvia, de esas lluvias que son 20 minutos y que te caen 50 milímetros. Todo junto, ese es el problema. Mirá, 1 metro de agua, Diego, 1 metro de agua, estoy hablando primera junta y Salta. No sabíamos cómo... ¿Para dónde salir? Pero ¿para dónde salir? En 20 minutos, bajó, quedó la marca. Yo no lo podía creer. Ahí me acordé y se lo conté el otro día a Gustavo Pulti, que estuvo de visita. La alcaldesa de Winnipeg
cuando en el año 1995 vino para la clausura de los Juegos Deportivos Panamericanos, vino esta mujer y nos invitó a todos, formalmente, a que visitáramos Winnipeg. Winnipeg en ese momento tenía la misma cantidad de habitantes de Mar del Plata, 750.000. Un clima muy riguroso que hacía que en invierno tuviesen 15, 20 grados bajo cero y en verano 40. Por lo tanto, habían construido una especie de centro comercial subterráneo Sí. y mucha nieve, una acumulación de medio metro de nieve en las avenidas. En las avenidas, y con un sistema de drenaje ad referendum, por debajo de las avenidas corrían unas tuberías de vapor que derretían esa nieve. Sí, lo he Y escuchado, el agua iba a unos reservorios. Hablando con diferentes presidentes de obras sanitarias, con los cuales, gracias a Dios, siempre tuve muy buena relación y tengo, yo un par de veces les conté, porque nosotros tenemos una dificultad, y es que la salinización de las napas subterráneas es un hecho incontrastable. Cada día, Obras Sanitarias, que es una sociedad de Estado, tiene que ir a perforar más hacia el poniente. O hacia el poniente, porque bueno, y es más, hay un proyecto para construir un acueducto con cierta región del partido de Mar Chiquita, porque sería salvaguardar y pensar esto, planificar, anticiparse a las dificultades. Ahora bien, digo, 95, 30 años pasaron, 31 años, che, y no nos quedó aquello. Así que de todos estos asuntos que nosotros estamos hablando, estaría bueno que se tomara nota. Ustedes como cuerpo colegiado lo tienen, los arquitectos, los ingenieros desde su óptica, todos. Estaría bueno que nuestra clase política, los que están, los que vienen de antaño, pero ya hay una nueva generación, pero especialmente todos nuestros pibes, pudieran tener una idea. Porque además, a menudo soslayamos que hay maneras, porque esto tiene un costo económico, y estamos hablando de época de vacas flacas. Ahora, hay planes internacionales que lo prevén. Sí, el BID es uno de los principales entes internacionales que a Mar del Plata le ha dado muchos créditos. Sí. Lo que pasa es que vos tenés que tener proyectos para que el BID te... Claro, y alguna vez concretarlo. Vos tenés que ir al BID y llevar el proyecto y demostrar que es sustentable, que es sostenible y que es viable. Y bueno, en ese sentido, como vos decís, no hay en estos últimos años mucha expectativa de que esos proyectos, inclusive proyectos chicos que se trasladen a la provincia, tampoco hay una conexión entre el municipio y la provincia, que bueno, se pasan culpas unos a otros, pero lo cierto es que Mar del Plata no tiene proyectos para llevar adelante en este sentido. Por lo menos no los conocemos nosotros. ¿Cuál sería tu ciudad ideal, Diego? Si te permitiéramos soñar. Mirá, una ciudad que uno tiene como modelo es la ciudad de Rosario. Rosario es una ciudad que ha sido muy planificada, muy pensada. Hay sectores de la ciudad que han sido intervenidos por profesionales, con concursos. Nosotros del colegio siempre promocionamos la herramienta del concurso, ¿no? Sí. Que nos parece que es la más virtuosa, es participativa, democrática, le da al promotor, que es el que lo encara, un crisol de proyectos para elegir el mejor. Así que puede ser Rosario una de las ciudades modelo. Pinamar para mí es una ciudad que hay que tenerla en cuenta también, ¿eh? Sí, claro. Es una ciudad bastante controlable porque, bueno, Gesell, que tiene una dimensión similar, no sucede lo mismo. Es una ciudad, un territorio pequeño y es como más manejable. También es verdad que es una ciudad con muchos recursos, pero sí yo creo que Pinamar y Rosario pueden ser tomados como ejemplos en Argentina, ¿no? Rosario, yo amo Rosario, la verdad que fui mucho de pibe. Mira, casualmente hablaba yo del izamiento por vez primera de la bandera, que fue ahí en Rosario, y hay una avenida que recuerda, que se llama 27 de febrero, es en un costado del Parque Independencia, donde está el Club Provincial, donde se accede al hipódromo y al parque propiamente dicho. Claro, cierro los ojos y me imagino caminando por Oroño, con su arbolado, con sus cosas. Bueno, Córdoba también. Sí, bueno, Córdoba cuando utiliza la cañada y lo convierte hasta en un recurso turístico. Por supuesto. Y sabes Digo, qué, Claudio, uno siempre busca indagar en el porqué, ¿no? Y esto que estamos hablando de Mar del Plata y contraponiéndolo con Rosario, con Córdoba. Yo sostengo, y también del colegio muchas personas me acompañan en el pensamiento, que el problema que tenemos es un tema de identidad nosotros. Mar del Plata tiene un problema de identidad, sí. Que el marplatense, yo no sé cuál cuestión, no termina de sentir la ciudad como propia. Y además, esto va por cuenta mía, pero... Y aparte, habemos muchos que venimos de otros lugares y que por ahí
nos falta un poquito de convicción. Es una ciudad que recibe un pero flujo migratorio muy importante, eso puede ser una de las consecuencias. Pero pero fíjate con que ese criterio, nombramos Rosario y Córdoba, sí, que son ciudades que son identitarias, sí, con mucha pertenencia a sí, su pero ciudad. también reciben muchas, especialmente Rosario. Sí. Rosario es una especie de estación intermedia. Toda persona que viene del norte primero recalaba en Rosario y luego seguía, porque de hecho hay por ser una de ciudad industrial siempre ha recibido. Claro. Pero bueno, yo creo que ahí, por ahí te meto el tema, nosotros hacemos tanto hincapié, vos sabés que creamos el Museo Roberto Cova, A eso quería el llegar. Espacio Cova. Uno ¿Qué de lugar? los objetivos, obviamente, cumplir con el mandato y la carga que nos dio Roberto de que esas dos propiedades tenían que ser lo que él pensó, y satisfactoriamente creemos que lo hemos cumplido. Digamos, el objetivo es trabajar por esta identidad de la ciudad, ¿no? Que el vecino se apropie, que lo sienta como propio, que es un lugar común, ¿no? Que es lo que no estamos, creo, consiguiendo en Mar del Plata, cruzado con la inmediatez coyuntural que estamos viviendo, Sí, claro. que viste que vamos de vuelta al desarrollo. Es condicionante. Está buenísimo porque Sí. está el edificio y genera trabajo, sí, pero ¿y después? Sí, sí, o sea, sí, sí. no es lo inmediato únicamente lo que uno tiene Está. que visualizar, ¿no? Diego, me encantó que vinieras, ¿estuviste cómodo? Súper cómodo, con vos siempre estoy cómodo. Bueno, te agradezco, es un halago muy grande ese. La idea es esa, que podamos charlar de las cosas que nos interesan, con pasión, porque no hay que confundir, es decir, charlar apasionadamente de las cuestiones no quiere decir ir en contra de otras cosas, es argumentar. Eso es lo rico. Y proponer, me parece que eso es lo que nos está faltando, debate. Bueno, que llegue la convocatoria más pronto que rápido. Diego, esta casa que nos alberga, que es la Asociación de Capitanes de Pesca, han tenido la idea, ellos arrancaron con una radio por internet y le agregaron este tema del streaming y le abrieron la puerta a un montón de gente con inquietudes. Me parece genial. Nosotros por este lado, pero sin ir más lejos, hoy hay una muestra de cine aquí que lo maneja Cami, que es la chiquita que está haciendo cámara. Mira, ahí se le ve la manito, es tan pequeña que no alcanza Ahí saluda. a pasar por... Ahí está, mira, una divina. Fede, que es nuestro técnico y mi amigo y mi productor de muchos años. Así que nada, cuando quieras, esta es tu casa. Todas las inquietudes son bienvenidas. Y en vos saludar a todos los profesionales de la matrícula y agradecerles, porque además de defender los intereses del sector, situación por la cual se crea el colegio, le aportan a la ciudad y a la ciudadanía un montón de cosas. Sin ir más lejos, el reducto de Roberto Cova es una maravilla. Gracias, Diego, por venir. No, el agradecido soy yo. Te felicito por esta nueva modalidad Gracias. de comunicación que es tan moderna. Sí, claro. Y llegás por ahí un espectro de la población, por ahí un rango etario más joven. Tiene otra dinámica. Pero a medida que va pasando me fortalezco cada día. Hace poquito que estoy, hace menos de un mes. Sí, así que no, el agradecido soy yo. Sabés que las veces que me convoque voy a estar acá, siempre estuviste comunicando todo lo que hacemos del colegio, así que te considero uno de nuestras promotores de todo lo que hace el colegio. Sí, no más comunicador. que eso, porque yo de la arquitectura, más que quisiera. No, pero nos escuchás, nos convocás y, como te digo, siempre es muy agradable hablar con vos, así que cuando me convoque, aquí voy a estar. Gracias, Claudio. Diego Domingorena, el presidente del Colegio de Arquitectos Noveno Distrito, aquí en General Pueyrredón. Con esto cerramos una semana muy intensa, quedan cosas pendientes porque el debate por la ley de reforma laboral, mira, nos quedó y será para otra charla, Diego, la modificación a la ley de glaciares. Digo, cosas que uno por ahí se estremece cuando profundiza. Si vos tenés problemas porque no podés llegar a tu laburo, porque no te alcanza para el bondi, porque no pueden pagar las cuotas de los chicos o lo que sea, me decís, che, y vos me hablás de los glaciares, ¿sabés qué pasa? Que si no te hablo de los glaciares, si no te hablo de la explotación excesiva del recurso minero, que además deja muy poco al país, y de las complicaciones que trae aparejada, que se lave todo eso que se mueve con arsénico, y te estoy engañando, y entonces ya no será que no te alcanza la guita, será que además también se verá afectada tu calidad de vida. Pero vamos a seguir charlando. Gracias a Phantom, gracias a Cami, a Fede, a todo el equipete, a todo el grupo de Phantom. El lunes nos volvemos a encontrar. Buen fin de semana, reflexión, corazón y pases cortos. Nos encontramos, dale.